Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Melisa Ramírez Hernández. Soy estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación. La materia para la cual presento este video es Trastornos del Aprendizaje Cognitivos y del Comportamiento, dirigida por el profesor Peter Paul Murcia. En esta ocasión hablaremos de uno de los trastornos del comportamiento, el trastorno negativista desafiante, TND. El trastorno negativista desafiante hace referencia a una forma habitual de responder ante normas o límites, la cual consiste en reaccionar desproporcionadamente con rabietas y pataletas, con irritabilidad y llanto para rechazar o evitar el cumplimiento de las normas. Este tipo de reacciones son más frecuentes en los niños preescolares y va disminuyendo con la edad, para ser reemplazado por una tendencia a argumentar o discutir de manera beligerante, intransigente y grosera las normas con los adultos, en especial con los padres. Dentro de las principales características podemos encontrar: discuten continuamente con los adultos, desafían las reglas de los adultos y son provocadores. Son niños que intentan en todo momento molestar e importunar de una manera deliberada a las personas que les rodean. Culpan y reprochan a los demás de sus propios errores. Suelen estar resentidos con todo lo que les rodea. Se molestan e irritan con facilidad. Utilizan un lenguaje obsceno. Cuando se enfadan, utilizan palabras hirientes con la intención de hacer daño. Suelen tener problemas académicos. Se enfadan con relativa frecuencia. Es muy habitual en ellos las rabietas de todo tipo, ya que pierden con facilidad la paciencia. Son mentirosos e incumplidores. Posteriormente, empieza a presentarse el hábito de enfrentarse y retar con agresión a la autoridad. La conducta en grupo, con los hermanos o con los compañeros, se caracteriza por un estilo hostigoso y molesto, que no se detiene a pesar de las protestas persistentes de los demás. Sin embargo, cuando las bromas y el fastidio se devuelven, hay una reacción explosiva desmedida y descontrolada. Existe una tendencia por culpar a los otros de sus errores y mal comportamiento. Con frecuencia hay manifestaciones de envidia, resentimiento y reclamos sin justificación. Generalmente se presenta una actitud antipática, rencorosa y vengativa hacia los demás. Frente a la epidemiología del TND, la prevalencia varía en función de la naturaleza de la población estudiada y de los métodos de evaluación. Los síntomas acostumbran a aflorar en el ambiente familiar, pero con el paso de tiempo se pueden producir en otros ambientes. Su inicio es típicamente gradual. Puede aparecer desde los 3 años de edad, aunque suele iniciarse a los 8 años. Normalmente no aparece después de la adolescencia. En una proporción significativa de casos, el TND constituye un antecedente evolutivo del trastorno disocial. Afecta aproximadamente de 2 y 16 niños adolescentes de cada 100. Frente a los aspectos socioculturales, el trastorno negativista desafiante parece ser más frecuente en familias donde por lo menos uno de los padres cuenta con una historia de trastorno del estado del ánimo, trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno antisocial de la personalidad o trastorno por consumo de sustancias. Además, algunos estudios sugieren que las madres con trastorno depresivo cuentan con más probabilidades de tener hijos con trastorno negativista desafiante. El TND puede molestar más a las personas que lo rodean que al propio niño o adolescente que lo padece. A pesar de tener un nivel de inteligencia adecuado, su rendimiento académico es bajo, debido a que se le dificulta participar, se resiste a las demandas externas e insiste en solucionar los problemas sin la ayuda de los demás. Como consecuencias secundarias, suelen tener baja autoestima y poca tolerancia a la frustración. El TND se puede producir por factores genéticos heredados de los padres, factores ambientales. Existen más probabilidades de que el trastorno se presente en un ambiente conflictivo. En otras palabras, puede ser producto de problemas intrafamiliares, disfuncionalidad, maltrato o abuso, hacinamiento, entre otros. Factores psicológicos.
Los niños que presentan apego inseguro con los padres, crianzas muy estrictas o negligentes. Asimismo, se ha observado que si los padres tienden a sufrir depresión, los niños son más proclives a desarrollar este trastorno. Factores sociales. Un ambiente inseguro o rodeado de violencia, sumado a una situación socioeconómica baja, influyen con más fuerza en estos casos. Comorbilidades. Estudios indican que quienes padecen de otros trastornos como el déficit de atención e hiperactividad, TDAH, o el trastorno disocial de la conducta pueden estar relacionados. Fonseca, Parra y Rey, 2013, realizaron un estudio en el que indicaron que quienes padecen este trastorno pueden presentar ciertas características a nivel neuropsicológico. Dentro de sus hallazgos se encontraron un menor desempeño en las habilidades metalingüísticas, conceptuales y de expresión verbal. Adicionalmente, manifestaron que había menor capacidad de organización, flexibilidad cognitiva al momento de tomar decisiones. Su fluidez verbal y memoria verbal se ven disminuidas. Estas características son similares a las encontradas en quienes padecen trastorno disocial. Frente a las teorías. Teoría biológica fisiológica, relacionada con factores heredados de tipo neurofisiológico, psicofisiológico y bioquímico, que predisponen a los niños a manifestar conductas inmaduras, infantiles y de baja tolerancia a la frustración. Se sabe que la conducta agresiva está relacionada con factores bioquímicos, con sustancias que tenemos en el cerebro, hormonales. Teoría del aprendizaje. Plantea que las características negativas del trastorno son actitudes que los jóvenes aprenden de las técnicas negativas empleadas por los padres y figuras de autoridad, castigos, gritos, golpes, ignorarlos, entre otros, lo que hace que los niños o jóvenes tengan conductas agresivas, groseras y rebeldes, ya que de esta forma logran la atención, el tiempo, la preocupación y la interacción que desean obtener de sus padres o de las figuras de autoridad. El diagnóstico del TND solo debe considerarse si los comportamientos en cuestión aparecen más a menudo y tienen consecuencias más graves que las observadas típicamente en otros sujetos de nivel de desarrollo comparable, conduciendo a deterioro significativo de la actividad social, académica o laboral. Se debe realizar una evaluación psicológica completa que incluiría salud en general, frecuencia e intensidad de los comportamientos, emociones y comportamientos en múltiples entornos y relaciones, situaciones e interacciones familiares, estrategias que resultaron útiles o no en el control de las conductas problemáticas y la presencia de otros trastornos de salud mental, de aprendizaje o de comunicación. La intensidad a la hora de calificar este diagnóstico es clave. Se puede presentar leve cuando los síntomas solo se presentan en un sitio, hogar, escuela o grupos sociales. Moderado cuando los síntomas ocurren en 2 sitios o más. Y grave cuando los síntomas se presentan en más de 3 sitios. El tratamiento fundamental del TND es la psicoterapia individual, familiar y grupal e implica trabajar con el niño o adolescente y los padres. La psicoterapia individual suele emplear un enfoque cognitivo-conductual para aumentar la capacidad del paciente para resolver los problemas y sus habilidades de comunicación y de control de la ira y el impulso. La terapia familiar tiene a menudo como objeto la introducción de cambios en la familia, como por ejemplo, mejorar la capacidad de comunicación y fomentar la interacción entre los miembros de la familia. La crianza de estos niños puede ser una tarea muy difícil para los padres, quienes necesitan apoyo, comprensión y habilidades que les permitan desarrollar enfoques más eficaces para la crianza de los hijos. Y la terapia grupal, con niños o adolescentes de su misma edad y problema, a menudo se centra en el desarrollo y utilización de las habilidades sociales e interpersonales.